Hola y bienvenidos al tercer y último vídeo de cómo hacer un laboratorio del canal de Call of Chemistry. Recordad que esta es la tercera parte, la segunda parte os la dejo aquí en la esquina superior derecha y también en la descripción del vídeo. Bien, en este vídeo lo que vamos a hacer es crear algunos de los objetos que están en las encimeras, que los vamos a colocar por aquí. Le vamos a dar una textura al exterior, ¿vale? Para tener algo que se vea por la ventana. Y por último vamos a crear la iluminación de la sala. ¿Vale? Vamos a empezar. Salimos de la vista de imágenes a la vista 3D. Vemos que estamos en modo edición de la habitación. Salimos. Y el primer objeto que vamos a crear va a ser un sonicador como este en esta encimera. Entonces con clic izquierdo seleccionamos dónde lo vamos a crear. Y deseleccionamos todo con A. Y con Shift A vamos a crear un cubo. ¿Vale? Lo vamos a escalar bastante hasta que quede con nuestra encimera más o menos por ahí. ¿Vale? Vamos a fijar, lo vamos a echar un poquito para adelante y lo vamos a colocar sobre la encimera. Ahí estaría colocado sobre la encimera. Ahí. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer ahora es entrar en modo edición con el tabulador. Seleccionamos la cara superior y la escalamos con S en el eje X, por ejemplo, pues ahí más o menos, ¿vale? Vamos a escalarlo un poquito más, como ahí, perfecto. Ya tendríamos la forma general. Ahora lo que vamos a hacer es crear una cara interior con I. Hacemos por ejemplo una cara interior así, y con E la vamos a extruir hacia abajo, intentando no pasarnos del fondo, ¿vale? Por ejemplo ahí. Si lo veis con la vista lateral no nos hemos pasado del fondo y es suficiente, ¿vale? Si le queréis más arriba, recordad que esta cara de abajo no se va a ver, ¿vale? Si lo vemos desde la vista de la cámara no se va a ver. Entonces lo que vamos a hacer ahora, si salimos del modo edición, lo que vemos es que estas esquinas quedan demasiado duras y si le damos que nos lo sombree suave no queda bien del todo. Igualmente, como hemos hecho otras veces, por cierto, vamos a decirle que esto es un sonicador. Si lo hacemos como otras veces, que lo que hacemos es agregar un subdividir superficie, simplemente nos lo va a deformar demasiado. Esto no es lo que queremos, nuestro modificador no es un subdividir superficie. Entonces está la manera manual de hacerlo, que es seleccionar aristas, seleccionamos 1, 2, 3, 4 aristas y con control B las biselamos y con la rueda del ratón le añadimos diferentes cortes para que se vea mejor o peor, pero eso lo vamos a intentar hacer automático, que es más fácil. Simplemente tenemos un modificador que es biselar, que va a biselar todas las aristas, de manera que lo que vamos a hacer es seleccionar un ancho más pequeño, por ejemplo unos 5 centímetros, ¿vale? Le vamos a meter bastantes segmentos. Cuanto más segmentos le metáis, más suave va a quedar, pero más va a tardar en hacer el render. Por ejemplo, le vamos a meter pues 5, ¿vale? Y simplemente con estos 5, es las biselaciones que hacen las esquinas. Simplemente si salimos del modo edición, ¿vale? Esto se puede modificar todavía si lo queréis más, dándole a suave ya nos deja todos los bordes bien redonditos, ¿vale? Entonces pues en principio estaría. Vamos a agregarle un material y como queremos que sea reflectivo porque es metálico, pues bueno, podemos emplear un material que hemos usado en los mangos, ¿vale? De estos cajones es el mismo material, pero si lo vemos procesado realmente queda demasiado reflectivo, no lo queremos tan reflectivo, queremos uno igual pero que no sea tanto. Tampoco es tan difícil crear un material nuevo, pero bueno, vamos a ver cómo crear un material a partir de otro. Simplemente aquí te dice que este material lo están utilizando 13 objetos, entonces nosotros le vamos a decir que este queremos que nos lo haga uno. Le añado un sufijo y ya está. Y esta rugosidad la vamos a pasar a 0.25. De manera que va a quedar metálico, va a reflejar lo que tiene enfrente, pero no va a ser tan poco rugoso, de manera que queda nuestro color metálico. ¿De acuerdo? Perfecto. En el caso que digáis, bueno, es decir, aquí vamos a crear unos objetos para que no se vea un laboratorio vacío. En el caso de que en este digáis, bueno, pero yo es que quiero hacerle esta zona, bueno, vamos a intentar hacerla de una manera un poco rápida, ¿vale? Volvemos al modo sólido,
modo edición, y lo que vamos a hacer aquí es crear en esta cara, seleccionamos la cara, le vamos a hacer una cara interior, aquí la vamos a escalar, ¿vale? Y vamos a intentar desplazarla a la esquina inferior derecha. Entonces la orientación le vamos a decir que nos la haga normal con respecto a la superficie, la vamos a escalar en Y 2 veces, que es esta, de manera que nos quede así, y ahora la vamos a desplazar con G, ¿vale? La vamos a desplazar con G, Shift Z 2 veces, a la Z 2 veces, y la vamos a poner, por ejemplo, aquí, ¿vale? Simplemente le vamos a crear otro material, que puede ser el material que hemos utilizado para las encimeras, ¿vale? Lo asignamos y ya estaría, ¿vale? Si le damos a modo procesado, veréis que todo brilla, menos un cachito aquí que no brilla, aunque sí que refleja, pero bueno, no lo vamos a tocar. Salimos de modo edición y bueno, si lo queremos modificar, lo mismo, le damos S2 para hacerlo único. Este Fresnel lo podemos quitar, incluso le podemos quitar este reflectivo y colocar directamente el difuso, de manera que, bueno, si se note claramente que hay algo, ¿vale? Y hace como un extraño, es que refleja de por allí, está correcto, ¿vale? Muy bien. O si lo queréis hacer pues rojo, verde o del color que queráis, o azul para que se diferencie más del fondo, aunque sea un azul pues más clarito, como no sé, por aquí. O queréis coger el azul este de aquí, está muy oscuro, vamos a verlo más clarito. Vale, pues como si recordad que luego los colores van a cambiar un poco, pero bueno, para que lo veáis se puede hacer así, ¿vale? De acuerdo. Pues vamos con otro objeto. Deseleccionamos todo, volvemos al modo sólido, con todo deseleccionado. Y lo siguiente que vamos a crear va a ser pues como una placa calefactora encima de la vitrina. Entonces seleccionamos ahí la vitrina. Con Shift A creamos otro cubo y lo vamos a escalar hasta unas dimensiones que quepan dentro de la vitrina. Un poquito para atrás, ahí, por ejemplo, y un poquito más centrado. Ahí. Lo vamos a escalar en Z0.5 de manera que nos quede como estaba antes. Y ahora lo que vamos a hacer es colocarlo sobre el antigen. Ahí está. ¿Veis? Este está un poquito separado. Lo vamos a bajar. Aunque intersecte un poco la de abajo, no pasa nada. Ahí. ¿Vale? Ahí quedaría nuestro sonicador apoyado. Entonces, este que es nuestro objeto, simplemente lo vamos a modificar un poco. Le vamos a hacer el modo de edición. Vamos a igual hacerlo un poquito más bajo. Ahí. Vamos a hacerle un corte que lo vamos a traer hasta aquí y otro corte que lo vamos a dejar un poco más arriba, ¿vale? Ahora simplemente vamos a seleccionar este borde y le vamos a decir, como siempre en global, que este lo vamos a borrar. Vamos a borrar el borde. Este borde también lo vamos a bajar como hasta aquí. Y estos dos vértices los vamos a los vamos a borrar los vértices. Aquí le vamos a decir que nos cree una cara entre estos tres con la F, otra cara entre estos tres con la F, y con Alt y dando clic a un borde nos seleccionará todo esto y simplemente con F nos creará esa cara, que si lo veis nos va a quedar así, más o menos pues como esto. Muy bien, material, pues le vamos a crear un material nuevo que va a ser un blanco un poquito más oscuro,
¿vale? Como no se va a ver muchísimo, no hace falta que tenga el Fresnel, simplemente con el difuso y el reflectivo, que sea un poquito menos difuso, 0.1 y aquí un 0.1 como siempre, sería más que suficiente. Y ahora le vamos a agregar otro material nuevo que lo vamos a utilizar para estas caras, para esta cara hasta aquí y la cara de detrás, que va a ser un material un poquito más oscuro, que va a ser que va a ser un material prácticamente negro, y como antes y como siempre lo vamos a hacer así, y a este lo vamos a hacer que sea más reflectivo, simplemente aquí 0.1, igual queda demasiado, 0.05, que refleje pero no tanto, y asignar. ¿De acuerdo? Pues ya tendríamos nuestro objeto. Si lo vemos como procesado, pues quedaría así, ¿vale? Parecido a este. Tampoco nos hace falta entrar en más detalles. Como antes, si queréis hacerle una pantallita o lo que sea, pues sería suficiente. Salimos, seleccionamos aquí, y lo importante de esto, lo que queríamos hacerle era que tuviese un cable. Entonces vamos a, en la campana, en esta zona, hacerle una cara interior, vale, así la vamos a escalar en el eje X, de manera que quede pues más o menos como un cuadrado para un enchufe, y si queréis lo podemos desplazar un poquito. Ahí, eso que es de material 2, que es azul, le vamos a agregar un material 3, asignar, que quedaría de esta manera, con el cuadradito blanco, modo sólido. Y bueno, si lo queréis extruir un poquito, seleccionamos las caras laterales, a ver, seleccionamos las caras laterales así, que sean de material 3, y perfecto. Pues ahí tendríamos nuestro enchufe. Y ahora de este objeto, salimos de modo edición, y de este objeto lo que vamos a hacer es crearle un cable. Entonces vamos a ajustar bien la vista. Entramos en modo edición para que pertenezca directamente a este objeto. Le vamos a dar a Shift A y le vamos a crear... No se puede. Pues bueno, pues fuera de este objeto. Con Shift A vamos a crear una curva. Una curva tipo Bezier, ¿vale? De manera que nosotros la podamos modificar. De manera que, pues por ejemplo, este vértice lo vamos a poner, vamos a ocultar la campana, ¿vale? Y si lo vemos desde una vista superior, de manera que este vértice lo podamos poner, pues aquí, que se mete en el objeto, al final del objeto. Ahí vemos que acaba el objeto. Pues por ejemplo aquí. Y lo vamos a rotar 90 grados, menos 90 grados. Y este vértice lo que vamos a hacer es moverlo, pues como hasta aquí. Y lo vamos a rotar de manera que quede una línea más o menos recta, ¿vale? Vamos a ver otra vez la encimera. Hay algo que he ocultado, que es la encimera, no, es la campana. Eso es. Entonces vamos a seleccionar ese punto y le vamos a decir que tenga una escala más pequeña, igual que este punto lo vamos a decir que tenga una escala más pequeña, y lo vamos a llevar como hasta el borde de la encimera de nuestra campana, como hasta ahí, ¿vale? Y estos dos puntos, lo viene siendo todo, lo vamos a acercar un poquito. Ahí, estaría en la superficie de la encimera. ¿De acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer desde este punto es que lo vamos a extruir en Z. ¿Vale? Y lo vamos a llevar hasta más o menos la superficie o el centro de la superficie de nuestro enchufe.
decimos que lo vemos con material, de manera que sabemos dónde está el cuadradito. Ahí, y con una vista superior, a ver, lo sacamos hasta el borde del enchufe. De acuerdo. Entonces, lo que vamos a hacer es girarlo en Z a 180 grados, de manera que apunte hacia afuera. ¿Vale? Y bueno, pues como queda, no queda muy natural. Si lo vemos de frente, esta caída es una caída lineal. Lo que vamos a hacer es seleccionar estos dos y subdividir en el centro. Vamos a crear aquí una subdivisión que, vista de frente, la vamos a rotar. A ver, seleccionamos todo, seleccionamos solo esta. La vamos a rotar para que quede lo más horizontal posible y la vamos a bajar. ¿Vale? De manera que ahí queda una caída más o menos igual que la otra y más o menos natural. Y como siempre hacemos a todas estas curvas, le vamos a crear un relleno completo. De profundidad le podemos poner 0.005, de manera que tenga un centímetro, igual es muy grueso, 0.003, ¿vale? Y le vamos a dar, no hace falta darle mucha resolución, ¿vale? Pero igual le podemos dar más resolución a esto, para que quede más redondito. ¿Sí? Y bueno, aquí la resolución con darle 2 es suficiente. ¿Vale? Pues nada, ahora simplemente es agregarle un color. A ver, algo que sea así muy negro. Pues Plastic Mat Handle, pues este plástico. Y sería suficiente, ¿vale? Entonces, si lo vemos de frente como procesado, pues bueno, no tiene mucha luz, pero se vería así. Si creéis que debe caer un poquito más abierto, pues bueno, simplemente en modo edición seleccionáis este y lo podéis escalar más o menos, de manera que caiga más o menos abierto, más o menos cerrado. Bueno, esto ya depende de muchas cosas, pero bueno, yo creo que así está bien. Igual lo podemos ampliar un poquito, pero bueno, así para mí es correcto. ¿Vale? Recordad que esta debe salir hacia afuera y si la escaláis más, pues saldrá más hacia afuera o menos. ¿Vale? Para mí así está bien. Pues nada, ya tendríamos hecho el objeto de la campana, que siempre hemos dicho que íbamos a poner algo, siempre se puede poner una botella o algo. Vamos a hacer otra cosa, que es, por ejemplo, suponed que tenéis vamos a guardar, archivo guardar como, yo lo voy a guardar laboratorio 3, que es del tercer tutorial, y vamos a suponer que tenéis ya creado algún objeto y que queréis ponerlo. Y decís, jolín, es que lo tengo que volver a hacer, o cómo se adjunta. Muy fácil, simplemente seleccionáis donde lo queréis poner, que lo vamos a poner ahí, y le vamos a dar a anexar, ¿vale? Vamos a adjuntar un objeto que ya existe. Entonces, pues nos vamos a ir a algún otro vídeo que tengo de equipamiento y, por ejemplo, vamos a seleccionar el pHímetro, seleccionamos la malla y lo seleccionamos todo, ¿vale? Seleccionamos todo y le damos a anexar desde biblioteca y debería estar ahí. A ver, archivo, anexar, objeto, esto es. Vamos a seleccionar los objetos, el brazo, el cilindro, la curva, el display y el esqueleto y lo anexamos. Ahora está, vale. Entonces vamos a escalarlo para hacerlo un poquito más pequeño, que encaje con la escala del laboratorio, ¿vale? Vamos a colocarlo donde nosotros queremos colocarlo, que va a ser en esta encimera. Y de frente lo mismo, vamos a seleccionar el material para saber que lo tenemos justo encima de nuestra encimera, ¿vale?
igual para un pHímetro sigue siendo un tamaño todavía bastante grande. Vale, pues todavía lo podemos escalar un poquito menos, pues algo pues como así. Vale, y lo bajamos ahí, de manera que ya nos queda nuestro pHímetro sobre la encimera. Listo. Este no sé si tenía alguna animación. No, la animación sí nos la hemos traído. Como se distorsiona al crear la animación, no la vamos a mover. Así que ahí tendríamos nuestro pHímetro, igual un poquito para atrás. Eso es. Ahí estaría nuestro pHímetro en la balanza. Y si por ejemplo lo que vamos a crear ya por último van a ser algunas gradillas de estas que son con tubos para análisis. Es un laboratorio de ICP masas, así que son tubos de plástico. Pues bueno, vamos a crear esos tubos. Simplemente, como siempre, miramos de frente, Shift A, todo deseleccionado. Eso. Con Shift A vamos a crear un cilindro, porque va a ser nuestro tubo, va a ser un cilindro. Le he dado a círculo. Shift A, malla, cilindro. ¿Vale? Como va a ser un objeto pequeño no necesitamos tanta superficie, con 16 va a ser más que suficiente. El radio pues tendrá el tubo unos 2 centímetros de diámetro, así que poniendo 1 centímetro será más que suficiente. Y una profundidad pues tendrá unos 10 centímetros de alto. Perfecto, miramos de frente. Y nos lo vamos a llevar a esta encimera. Le hacemos un poquito de zoom. Y nos lo llevamos a esta encimera que no llega a apoyar, ¿vale? Entramos en modo edición, le vamos a hacer un corte pues como a esta altura para el tapón y luego le vamos a hacer otro corte como a esta altura porque estos tubos son tubos Falcon que acaban en pico. Entonces seleccionamos caras y esta como acaba como en pico la vamos a hacer así. ¿Listo? Y para crear el tapón simplemente seleccionamos el tapón, le damos a extruir, con botón derecho lo volvemos a dejar en su sitio y con escalar y Shift S, Shift Z para que no escale en Z, le hacemos el tapón, pues como ahí. Listo, ya tendríamos nuestro tubo, súper rápido. Ahora lo que vamos a hacer es darle un color principal que va a ser el del tubo. Le vamos a asignar, le vamos a llamar a este tubo tubo. Y el color, pues lo que vamos a hacer es que sea semitransparente. Le podemos utilizar un translúcido, pero es un poco más complicado. Simplemente le vamos a añadir una mezcla de difuso y transparente. Y vale mejor un cubo así. Y podemos trabajar con ellos. Yo por lo que he visto 0.4 queda bastante bien. Y ahora ya que tenemos el color, como siempre, con Shift A le vamos a añadir un mezclar sombreadores y un reflectivo. Este, como va a ser un objeto pequeño, aunque va a haber muchos, no va a hacer falta que calcule todas las reflexiones, así que así es suficiente. Ya tendríamos nuestro tubo. Le vamos a llamar tubo y vamos a añadir otro material nuevo que va a ser la tapa del tubo, que bueno, lo vamos a hacer de un color, pues como es un color parecido al de la encimera, vamos a coger el mismo y le vamos a dar un poquito más de luz. Ahí está. Y este ya, como siempre, mezclar sombreadores y reflectivo. Y este, pues por ejemplo, le podemos poner 0.01, que sea más reflectivo, aquí 0.1 como siempre, este 0.05, que sea reflectivo, pero no mucho. Y esto se lo vamos a asignar a todas estas, asignar, ¿vale? De manera que se verá la tapa azul. Le podemos decir que el sombreado sea suave, ¿vale? Y con esto sería suficiente. Si decís, jolín, es que yo quiero que... Vamos, sí que se ve
el redondo este, ¿vale? Yo creo que así queda. Vale, y ahora decimos, jolín, pero si es que estos son tubos en una gradilla que están ordenados en 3, en este caso son 3 por 8. Jolín, pero es que ahora me tengo que poner a duplicar tubos, no me van a quedar la misma distancia. Hay una manera muy fácil para hacer esto, que es el modificador repetir. Entonces lo que le vamos a decir es que en este sentido nos cree 3 y a un poquito de distancia le vamos a poner, antes he visto que estaba bien, 1.3, de manera que ya tenemos 3 tubos. Simplemente en vez de andar con Shift D o con Alt D para que no nos lo cambie, pues con este modificador hemos creado uno en X y vamos a crear otro repetir. Vamos a poner 0 y aquí 1.3 para que la distancia sea la misma. Y estos son 8, 6, 7 y 8. Listo, pues ya tendríamos todos los tubos de nuestra gradilla, que simplemente ha sido hacer uno. Muy bien, vale, vamos a hacerle ahora la gradilla para que se apoye. Esta gradilla la vamos a hacer a partir de un cubo con otra herramienta que también es bastante interesante. Entonces, en vez de radio 1 metro, le vamos a poner radio 0.1, por ejemplo. Si lo tenemos que mover, que alterar, ya lo alteraremos. Y lo vamos a traer justo encima de estos. Así que lo vamos a tener que alterar un poquito. Entonces lo vamos a escalar. O mejor lo vamos a modificar una vez ya colocado. Aquí. Más aquí. Ahí me está tocando la superficie. Ahí. Entonces, con edición, seleccionamos la cara superior y la bajamos. Vamos a bajarla en principio hasta el borde de los tubos. Y lo vamos a escalar. Todo escalar en X. Como así. Aunque va a ser un poquito menos. Ahí más o menos. Vale. Más o menos ahí. Y si lo miramos desde arriba, ocultamos los cabinets. Como no sabemos cuál es cuál, los ocultamos todos. Vale, ahí lo tenemos. Y lo que vemos es que lo vamos a echar un poquito para arriba, de manera que quede como hay. Y en modo edición seleccionamos esta cara y la vamos a llevar como está ahí. Muy bien. Ahora vamos a hacer, lo vamos a recortar, de manera que vamos a crear cortes donde queremos que vayan las barritas. Entonces con control R la vamos a seleccionar así, con dos cortes yo creo que queda bastante centrado. Está bien. Y con control R aquí vamos a hacer, si son 8 tubos, 7 cortes, que yo creo que ahí también quedan bastante bien, de manera que queden los tubos más o menos centrados, ¿vale? Lo vamos a escalar un poquito en X, todo, lo vamos a escalar en X, de manera que queden los tubos un poquito más centrados, perfecto. Y ahora, claro, ¿cómo hacemos para que solo se vea el borde y que no nos tapen los tubos? Pues muy fácil, es con un modificador que se llama estructura. De manera que no se deberían de ocultarse las caras. Vale, si salimos del modo edición, las caras se ocultan y lo que nos muestra es lo que es solo la estructura, es decir, los bordes con un poquito de grosor, ¿vale? Entonces, pues yo creo que así con -1 y con 2 sería suficiente, de manera que apoyen los tapones, ¿vale? Suficiente. Si queréis que sea un poquito más redondito, pues bueno, podéis hacer un subdividir superficie, contando que estas de fuera, este y esta y esta queréis que nos las pliegue, pues bueno, pues se vería un poquito más así, pero bueno, yo creo que este subdividir superficie no hace falta, así yo creo que queda bien. Vamos a ocultar esa barra y simplemente, pues bueno, le podemos dar un color igual que el de la encimera, que es el material 2, y listo, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacemos? Nos hemos salido del laboratorio. Pues para hacer más tubos, ahora ya es muy fácil.
¿vale? Vamos a volver a que se muestren todos los armarios. Eso es. Pues ahora es muy fácil, simplemente escoger ahí los tubos y hay este cubo 01 que le vamos a llamar gradilla. Y por ejemplo lo que podemos hacer es meter el tubo dentro de la gradilla, de manera que si movemos la gradilla, por si lo queremos mover, se muevan los tubos. Y ahora pues desde aquí pues lo vamos a mover en Shift Z. Esto lo vamos a poner un poco más aquí, lo vamos a rotar en Z para que se vea un poco más así, ¿vale? Y ahora lo que hacemos es con Alt D y con G Shift Z crear copias encima de la encimera, la rotamos en Z. A ver, hay que seleccionar los dos, tanto la gradilla como los tubos, y Alt D para crear la copia y G Shift Z para moverla por la superficie. Por ejemplo, aquí los rotamos en Z de manera que se vean un poco más, o un poco más así, y con esto Alt D creamos otra copia, con G Shift Z lo llevamos más para el fondo y lo rotamos en Z, pues no sé, algo más que quede más de frente o más lateral, más así, porque no queden con la misma rotación, ¿vale? Más así. Y parece pues que hay varias gradillas. Listo, pues de lo que es modelar más o menos hemos acabado. Guardamos, archivo guardar y ya tendríamos nuestro laboratorio. Si queréis hacer un render rápido para ver cómo va a quedar y cómo queda de colores y cómo queda de todo eso, pues bueno, hacemos un render más rápido. Como tiene más objetos va a tardar un poquito más, pero vamos, es simplemente eso. ¿Veis cómo quedan las gradillas encima de la mesa? Igual han quedado un poquito pequeñas. Pues nada, simplemente escogemos los tubos, aunque yo creo que sí que estaban bien de tamaño, porque lo hemos elegido con tamaño. Vamos a mantener el tamaño, simplemente el laboratorio nos ha quedado un poquito grande, aunque de todas maneras estas gradillas también son bastante pequeñas y este laboratorio también es más pequeño, pero bueno, si tenéis un laboratorio más grande o lo que sea, pues esto es suficiente. Lo mismo, si queréis, pues por ejemplo aquí en este caso solo hay una banqueta, pero podéis hacer varias banquetas. Podemos duplicar otra banqueta aquí en el frente. Ahora en cuanto haga el render lo hacemos y bueno, para que veáis más o menos cómo queda, con un pHímetro, con el sonicador. Simplemente esto es echarle tiempo para que vaya creando, ¿vale? Con el cable que creo que ha quedado bastante bien. Muy bien, pues bueno, lo que vamos a hacer, habíamos dicho, era clonar la banqueta. Con Alt D la clonamos y con G y Shift Z pues la vamos a traer, pues porque no queda al lado, aquí, a ver qué tal queda ahí. Vamos a moverlo un poco más aquí dentro, por ejemplo, o aquí, que se vea entera, vale. Y esta banqueta, que es el taburete, la vamos a mover en Z un poquito, pues como ahí, de manera que tenemos una fuera y otra dentro. Listo. Bien, ahora que vamos a hacer, crear una imagen de entorno, ¿vale? Vamos a crear un entorno que lo mejor lo vamos a ver desde aquí. Entonces el entorno se crea en el mundo, le vamos a decir que utilicemos nodos, ¿vale? Y le damos a editar el mundo. La superficie va a ser un fondo y vamos a utilizar una imagen de entorno, ¿vale? Yo la imagen de entorno me la he descargado de HDRI Heaven y pues entráis en HDRI y esta es Shadowplat, que es esta plaza. Y bueno, simplemente vais a ver cómo la aplicamos. Simplemente bajáis aquí, yo me he descargado la versión de 2K, veis aquí cómo queda y simplemente pues gente que lo ha usado, cómo quedaría. Entonces pues perfecto, vamos a ello. Volvemos a nuestro modelo, nos vamos a las texturas, que yo aquí es donde la tengo, Shadowplat 2K, y ya estaría. ¿Cómo lo vemos? Pues si lo vemos en procesado, ahí la tendríamos. Entonces yo lo que voy a hacer es o con control T
¿vale? Si tenéis activado el Node Wrangler, aquí en preferencias de usuario, aquí hay una cosa que se llama Node Wrangler. Si lo tenéis activado, simplemente seleccionáis la imagen de entorno. ¡Epa! Nos lo he hecho muchas veces. Imagen de entorno, control T y nos agrega un mapeo y unas coordenadas de texturizado. Entonces yo lo que he decidido es rotar 168 grados menos, de manera que se vea pues como hay un poquito de parque, como que estuviese a nivel de la calle. Y lo que le vamos a decir es que únicamente queremos que pase a través de la ventana la imagen, de manera que no queremos la difusión, que es lo que nos va a dar el color, ni la reflectividad, ni la difusión volumétrica, ni que se vea en la cámara. Simplemente queremos que se vea lo que se transmite a través, ¿vale? Bueno, lo voy a dejar, pero bueno, si lo queréis quitar, tampoco se ve, de manera que solo se va a ver eso, ¿vale? Si queréis ver la difusión, va a entrar todo el color y se va a ver un poco peor. De manera que nosotros el sol lo queremos así. Entonces, ahora lo único que nos quedaría, volvemos a modo sólido, ya tendríamos lo de fuera, es crear nuestra iluminación. Que si veis ahora mismo, toda esta iluminación viene por esta zona, es decir, por lo que sería el techo y por la pared que falta por aquí. Esas superficies las tenemos que hacer, ¿vale? Entonces, pues simplemente entramos en modo sólido, seleccionamos la habitación, con tabulador modo objeto, seleccionamos las caras superiores y con F haríamos esa cara y aquí con F haríamos esta cara, ¿vale? Vamos a asegurarnos que tienen los materiales correctos, que es ese material y este material. Y si nos vamos al material de objeto, vamos a añadirles una cosa, porque si ahora mismo hacemos una imagen, por ejemplo aquí, solo vemos la pared, ¿vale? Que de todas maneras esta tiene suelo y hay que asignarle pared. A ver. No, este justo es el suelo. Y esta de aquí es pared. ¿Vale? De manera que ahora, cuando lo veamos desde aquí, lo tenemos que ver del color de la pared. ¿Vale? Lo que vemos es una pared, que no está bien. Entonces, pues vamos a hacer varias cosas. Lo primero, le vamos a añadir aquí una cosa, que es para que la pared, si la miramos desde dentro, sea opaca, pero si la miramos desde fuera, sea transparente. Entonces lo que le vamos a añadir es un mezclar sombreadores, con un sombreador transparente. Y ahora, ¿cómo elegimos? Pues en entrada geometría, le decimos que si lo vemos desde atrás, sea transparente. Y listo. Ya ahora mismo se vería solo con la luz que entra por la ventana. Como veis, esta superficie pega un poco aquí, así que lo que vamos a hacer es justo esta cara, la vamos a echar un poquito para atrás, ¿vale? De manera que nos pueda entrar luz. Si le damos a modo procesado, nos puede entrar luz a este lateral. Y lo que vamos a hacer ahora, la habitación ya la tenemos, la vamos a ocultar, nos vamos a ir a una vista superior, el sólido, y vamos a añadir una iluminación. ¿Vale? Ponemos el cursor en el centro con Shift C, y lo que vamos a añadir son lámparas tipo área, ¿vale? Le vamos a decir que sean rectangulares y que tengan 10, por ejemplo, por 50 centímetros y que solo peguen 10 rebotes. Entonces, pues estas las vamos a colocar, pues por ejemplo aquí, Alt D, por ejemplo aquí, y seleccionadas estas dos, Alt D, por ejemplo aquí, de manera que queden un poquito espaciadas. ¿Vale? Ahora las volvemos a seleccionar todas las lámparas y las vamos a colocar en el techo. Si os acordáis y miramos de frente, nuestra habitación tenía como 2,8, así que las vamos a subir a 2,79 en Z. De manera que ya quedan en nuestro techo.
Entonces, si le damos a ver cómo queda, ya con la habitación, en modo procesado, lo que veréis es que hay una luz tremenda. ¿Vale? Recordad que solo vamos a ver esta zona. Olvidaos de lo de aquí más aquí. ¿Vale? Queda súper iluminada. Así que lo que tenemos que hacer es bajar esta intensidad, por ejemplo, a 30. De manera que haya luz, se ve el reflejo de fuera y está toda la habitación iluminada. ¿Vale? Con colores correctos. Pues perfecto. Bueno, este no me gusta cómo queda. Igual lo que vamos a hacer es desplazarlo un poquito. Vamos a ocultar la habitación. Y esto lo vamos a desplazar un poco hacia acá. A ver si no nos da ese efecto en la esquina esta superior que no me gusta. Bueno, no lo hemos solucionado. Lo vamos a rotar. Así rotándolo se quita hacia allá. Y hacia acá, pues bueno. No lo vamos a rotar, lo vamos a dejar así. Aunque se ve un poco raro, pero bueno, lo vamos a dejar así y lo vamos a volver a la posición donde estaba antes y listo. Pues bueno, ya estaría nuestro laboratorio. Simplemente sería volver a colocar la habitación. Y recordad que ahora sí que se van a crear muchísimas cáusticas, ya lo veis, mucho ruido. Así que nada, vamos a volver a modo sólido para cuando acabemos que se quede tranquilo. Y vamos a crear el primer render final de nuestra habitación, ¿vale? Veis que se crean reflejos en la ventana, por lo tanto es bastante correcto. Y bueno, vamos a esperar a que se procese. En teoría, pues bueno, lo procesa en aproximadamente 1 minuto. Y vamos a ver cómo queda esta habitación. Recordad que el motor tiene que ser Cycles y las opciones que estamos haciendo es procesar 128 al 50% de una resolución de HD, que es 1920 x 1080. Lo estamos reproduciendo a un 50% porque tampoco necesitamos tanta resolución ahora. Y recordad que estamos usando el reductor de ruidos y que este propio reductor de ruidos nos estaba creando alguna cosilla rara por ahí, pero bueno, a ver si acaba ya. Ya lleva prácticamente 1 minuto. 2, 1 y listo. Esta sería nuestra habitación, ¿vale? Nuestro laboratorio. Vamos a ver si podemos... Bueno, yo espero que os guste. Vamos a ver si podemos modificar el material, porque esto es algo del material. Algo tiene por aquí que no me gusta a mí, pero bueno. Vamos a cambiarle a Beckman y haberlo procesado, a ver si así nos quita algo. No, sigue ese cuadrado que no sé de dónde viene. Pero bueno. Vale, pues nos quedamos con la imagen anterior. Vale, vamos a volver a procesarla. Bueno, no la vamos a volver a procesar. Os dije en el primer vídeo que cómo íbamos a poder hacer que tuviesen menos ruido sin utilizar el reductor de ruidos. Pues muy fácil. Ahora lo único que vamos a hacer es... Le vamos a quitar el reductor de ruidos de manera que no nos haga esos borrones que nos hace. Si os gusta y os queda bien, pues perfecto. Pero para que no nos haga esos borrones, vamos a hacer otra cosa además. Vamos a ocultar la habitación. Vamos a irnos a modo sólido. Vamos a seleccionar estas dos lámparas y vamos a crear una de la vista superior. Al D y la vamos a llevar como aquí. Yo creo que están dentro de la habitación. Sí. Para que nos puedan iluminar esta zona en modo procesado. ¿Vale? Para que nos iluminen un poquito por aquí. Vale, con eso sería suficiente. Y lo que vamos a hacer es quitar este reductor de ruidos. Y lo que vamos a hacer es, lo primero, para obtener una buena imagen, le vamos a poner el 100%.
de manera que esta imagen pues se vea en una pantalla completa. Y lo que vamos a hacer es que aquí en Processar, en vez de 128 muestras, le vamos a meter 2000 muestras. ¿Esto qué va a hacer? Lo primero, que el procesado sea muchísimo más lento, pero va a ser muchísimo más realista porque no nos va a quitar todo ese ruido. Así que lo que vamos a hacer es ver cómo nos queda este render sin el reductor de ruidos. Así que le damos a F12 para que nos haga el render. Y aquí de repente empezará a sumar tiempo, 4, 5 minutos, 6 minutos. Lo que vamos a hacer es parar el vídeo y lo voy a volver a subir ya con el tiempo final. Es como si suben los minutos, 15 minutos, 16 minutos, 17 minutos. Entonces, pues bueno, aquí esto es lo que llevamos. Dice que va a tardar pues 1 hora y pico. Así que lo que vamos a hacer es dejarlo y ver cuánto tarda. Nos vemos ahora mismo. Bueno, acaba de terminar de realizarse la imagen, de renderizar la imagen. Al final ha tardado 1 hora y 38 segundos. Y bueno, este es el resultado que hemos obtenido de la imagen. Al final lo que podéis ver es que, por ejemplo, todo el ruido que generaba por esta zona y por esta zona ha desaparecido, pero a cambio de eso, pues bueno, tenemos bastante ruido por esta zona, aquí en el marco de la ventana y especialmente aquí debajo de la puerta y en el cristal. Lo que veis con esto es que, pues si queréis una imagen mucho más limpia, sin esos ruidos o deformaciones que aparecían por esta parte, pues bueno, lo podéis obtener aumentando las muestras. Si en vez de poner 2000, pues ponéis 5000, probablemente todo este ruido acabe desapareciendo, pero en vez de 1 hora y media os tardará en realizar una imagen 2 horas, ¿vale? Recordad que esta imagen es en tamaño 1920 x 1080, que es el tamaño normal de una imagen en HD. Así que con esto sería suficiente. Es un laboratorio muy sencillo, lo hemos creado de manera muy lenta, todo esto se puede hacer mucho más rápido y bueno, es una aproximación para que vosotros, cada uno de vosotros, realice su propio laboratorio, tanto el que tenéis actualmente como uno que se os ocurra. Y bueno, hasta aquí este tutorial. Recordad que podéis dejar los comentarios que queráis, preguntas, vuestros resultados y todo lo que queráis, tanto en la página de Facebook como en la página de Instagram y también en los comentarios de YouTube aquí abajo. Y bueno, sin nada más, este es el tutorial sobre laboratorios en Blender y nos vemos en el próximo vídeo muy pronto. Hasta pronto.